Bien, en el marco de este diplomado se ha planteado un tema bastante interesante, al igual que los otros módulos que ya se han ido desarrollando hasta este punto. Sin embargo, o sin perjuicio de esto, cuando hablamos sobre el tema de poblaciones vulnerables, sobre todo en este marco, de pronto de recapitular, saber, advertir, la tutela de este derecho especial sobre esta población vulnerable, o en su defecto, cómo comprender determinados escenarios de justiciabilidad sobre los pueblos originarios, viene un gran compromiso. Hablo desde un aspecto práctico o desde la justicia constitucional en cómo acreditar. Perfecto. Entonces, bajo este enfoque último, el de cómo acreditar, de cómo manifestar constitucionalmente determinado escenario, si el derecho que reclama determinado pueblo originario corresponde ser tutelado o no, o qué escenario de derecho se debe tutelar respecto de quien solicita en representación de un pueblo originario, o en su defecto, qué es lo que se tiene que acreditar o probar por parte del Estado cuando emite una decisión judicial respecto a los pueblos originarios. Estos tres escenarios se centran básicamente en responder una cuestión específica de todo lo que podríamos hablar y platicar relativo a poblaciones de este tipo, que es el test de distintividad. Este test tiene en rigor algunas pautas, algunos criterios, 10 criterios en sí, del cual se han desarrollado inicialmente en una jurisprudencia ícono de Canadá, que ya lo vamos a ver, y que viene a estipular, que viene a plantear cuáles serían estos criterios, no solamente de exigencia por parte del abogado litigante en materia de derechos humanos o constitucional respecto a la incoación de la demanda, sino también a la exigencia que debe tener el juez al momento de resolver. Para llegar a ese punto de este test, debemos primero escenificar algunas cuestiones que lo que voy a realizar es más o menos situar desde una lectura propia, en este caso del país de donde provengo, Perú, comparando con algunas situaciones de Ecuador y Colombia, que al fin y al cabo la idea es enmarcar la naturaleza propiamente que se tiene sobre este asunto de lo que tenga que ver el enfoque adecuado o idóneo sobre su naturaleza de acción, su ejercicio de participación, su ejercicio de toma en la acción pública, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a utilizar este escenario que, por cierto, estas pautas que les voy a compartir ha sido o es a propósito de una reciente y última decisión por parte del Tribunal Constitucional peruano. Veamos primero entonces lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un régimen de propiedad, sí, hablamos propiamente de un régimen de propiedad de las comunidades campesinas y nativas, la pregunta salta en reconocer o advertir desde el caso peruano si es que este tiene un respaldo constitucional. ¿Por qué es bueno situar de buenas a primeras el resguardo o el respaldo constitucional? No solamente en el caso peruano, sino en todas las otras latitudes, la pregunta fluye y exige o demanda que sea así, porque yo no puedo partir de una idea a tutelar si es que esta propiamente como institución no tiene mínimamente un basamento o institución normativa que lo avale o que lo reconozca. Dicho esto, en el caso peruano, en el artículo 89 se precisa que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal, no fáctica, no por creación costumbrista, no por una recreación jurisprudencial, no por una autonomía procesal de la máxima entidad
en este caso el Tribunal Constitucional, no, sino pasa por un reconocimiento exactamente de existencia legal, de personería que tiene esta en su calidad reconocida desde un ámbito constitucional. Pero asimismo indica algo muy interesante, que relativo a este aspecto de las comunidades campesinas y nativas, la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. ¿A qué se refiere esto en el caso peruano? O en todo caso, bajo una lectura también amplia que ahorita lo vamos a ver. El tema de las tierras propiamente de una determinada población obedece en gran medida a una pues tutela especial o a un enfoque especial de la propiedad, porque la imprescriptibilidad de la propiedad vinculada a una población de este tipo no se puede observar bajo una perspectiva de derecho civil, y eso justamente lo vamos a repetir en varias ocasiones durante esta sesión. El derecho a la propiedad o la propiedad, tanto en su suministro, intervención, consulta, otorgamiento y demás, no pasa por una perspectiva estrictamente civil o no pasa por un enfoque civil, pasa por un enfoque estrictamente constitucional. ¿Y esto a qué se debe? O en todo caso, ¿a razón de qué? Esto se debe porque el artículo 15 del convenio 169 de la OIT refiere de que el tratamiento, ojo acá, que el tratamiento relativo a la propiedad, al territorio de estas comunidades campesinas y nativas, es un derecho de participación en su utilización, administración y conservación de dichos recursos. Si es que esto lo quisiéramos comparar, entre comillas, solamente para advertir la diferencia con el enfoque civil, el derecho a la propiedad desde un enfoque civil tiene sus propiedades, sus cualidades que están instituidas propiamente en un estatuto normativo civil sustantivo. Sin embargo, en el campo de los derechos humanos, tiene su característica el derecho a la propiedad cuando nos referimos a este tipo de población, claro, y nos marca de manera nítida y clara el artículo 15, utilización, administración y conservación de dichos recursos. Pero hay algo adicional que se debe advertir, que en este asunto, el derecho a la participación, tanto en la utilización, administración y conservación de dichos recursos, el artículo 15 del convenio 169 precisa lo siguiente, que a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. ¿Eso nos suena conocido? Claro que nos suena conocido, o en todo caso podríamos recrear algo del cual se refiere al tema de la consulta previa. Pero ojo aquí, que ya lo vamos a ver en otra lámina. La consulta previa se diferencia del derecho a la participación que tienen los integrantes de cada población. Claro que sí, no son lo mismo. La consulta previa, propiamente como institución, dada bajo un enfoque de derechos humanos de mecanismo internacional, conjuga muchas veces con el derecho específico de la participación que tienen los integrantes. Mientras que la consulta previa es de alguna u otra manera lo que realiza el Estado frente a las personas que ocupan determinado territorio, el derecho a la participación es lo que asumen cada integrante de esta población en la toma de las decisiones públicas en materia cultural, económica y demás. Aterrizando un poco de manera específica sobre este asunto, en el caso peruano, el reconocimiento de esta personería jurídica no solamente ha quedado a nivel constitucional y a nivel de derechos humanos, sino también a nivel legislativo.
¿no? En la cual, de alguna u otra manera, se ha procurado, digo yo, se ha procurado, ¿no? De que esto se desarrolle de la mejor manera posible cuando se trate relativo al tema de la propiedad y derechos que tengan que ver en la disposición de los miembros de dichas poblaciones. ¿Por qué se ha mencionado toda esta estructura? Porque nosotros tenemos que advertir o saber de que cuando se procura o se plantea una acción constitucional relativo para tutelar determinados derechos y sobre todo para determinadas poblaciones especiales, uno tiene que reconocer qué es lo que está comprendido en el derecho a tutelar, como también queda en responsabilidad del abogado, como también obviamente el órgano resolutor, en demostrar en qué sentido se haya vulnerado o en qué sentido no se haya vulnerado. Esto es lo que se vendrá a conocer en la doctrina constitucional como lo que conforma el núcleo duro de los derechos fundamentales, o lo que quizás ya de manera muy constitucionalista se denomina el contenido constitucionalmente protegido y del cual se refiere en evidenciar de manera práctica qué es lo tutelado y cómo esto se puede vulnerar o de qué manera se ha vulnerado, por acción privada o por acción estatal. Cerramos ese pie de página para abordar justamente este asunto, el núcleo duro de los derechos de pueblos originarios. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que ha indicado el Tribunal Constitucional, en este caso peruano, que por cierto a través de los organizadores voy a compartir esta sentencia última reciente que se ha dado en el caso peruano, donde desarrolla abiertamente y bastante sobre este asunto, refiere a una sentencia, la 24/2009, proceso de inconstitucionalidad, lo siguiente: los pueblos indígenas no pueden fundamentarse en el enfoque clásico de propiedad sobre el que se basa el derecho civil. Primera regla, primera regla. Yo no puedo demostrar, o en todo caso, yo no debería centrarme en demostrar que se ha vulnerado el derecho a la propiedad acreditando la vulneración de las características normativas o de desarrollo normativo, doctrinario, jurisprudencial desde un enfoque civil. Porque si fuera así, existiría un craso error, o en todo caso, no podría evidenciar de qué manera ese núcleo duro de lo cual yo estoy reclamando sería el idóneo o el correcto. Pero asimismo, también es una exigencia que se hace al órgano resolutor, al juez constitucional, porque éste no puede fundamentar su decisión constitucional basándose en un enfoque estrictamente civil. ¿Y por qué se menciona este asunto? Porque las decisiones constitucionales, como bien se estaba indicando en una sesión judicial, la exigencia para un juez constitucional cuando se motiva por parte de un juez constitucional, tiene una doble dimensión. Es decir, no solamente se centra en razonar normativamente la solución del caso, sino que su motivación debe ser cualificada. Y la razón de ser es porque se trata de un juez constitucional que debe advertir no solamente el hecho normativo, sino que tiene que también advertir de qué manera razonable se podría solucionar el caso que se está otorgando. Por eso es que ese criterio de la debida motivación fundada en derecho es una exigencia doble cuando es resuelta por un juez constitucional. Entonces, esta regla va justamente en giro tanto para el accionante, pero también para quien resuelva el caso. Asimismo, indica en este caso el Tribunal Constitucional que para los pueblos indígenas la tierra no constituye un mero bien económico, sino un elemento fundamental con componentes de carácter espiritual, cultural, social. He aquí una segunda regla
porque lo que va a marcar la pauta el Tribunal Constitucional bajo una lectura de diálogo convencional con el OIT y otras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es comprender que este aspecto tierra respecto al tema de la población de tutela especial no puede ser comprendido meramente como un objeto de transacción. Quita del punto, del rubro, este asunto y más bien comprende a la propiedad de tutela especial para esta población bajo sus componentes socioculturales. Entiéndase, entiéndase que la propiedad en elementos de conformación cultural, social, religiosa, espiritual y demás. ¿Qué más se ha indicado por parte de la máxima entidad de la interpretación constitucional en el caso peruano, bajo una lectura en este caso ya convencional? Ustedes podemos revisar en el expediente 1126-2011 lo siguiente. Refieren al artículo 18 de la Convención 169 lo siguiente. Entre lo que ustedes pueden observar es esto, ¿no? En tal sentido, resulta claro que las comunidades nativas y campesinas tienen el legítimo derecho, de en virtud del derecho a la propiedad, controlar instrucciones a su propiedad. ¿Por qué he resaltado y por qué he subrayado esto? Al menos en el caso peruano, cosa que no es un tema extraño en América Latina, ¿no? De que muchas veces las tierras de las comunidades campesinas y nativas son tomadas por asalto por parte del Estado, sin consulta previa, sin ningún tipo de diálogo, y si en el peor de los casos no existiese sin intención o frustrada la consulta previa, en el peor escenario, la intervención de la fuerza pública. En el caso peruano lo hemos vivido en más de una ocasión. Uno de ellos que resalta fue el caso Baguazo, donde se realizó todo un baño de sangre y de la cual inclusive se crearon determinados mecanismos, leyes, exigencias, que inclusive fue parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué se debe rescatar este asunto? Porque hay una de las, no doctrinas, pero que sí de alguna otra manera reglas a entender de los derechos fundamentales, es de que todo derecho que se conciba de manera normal en un Estado constitucional y también de carácter excepcional o especial, ¿no? En ambos escenarios tienen límites. Y en este caso, el Tribunal Constitucional peruano, bajo una lectura interamericana, deja claro que si bien es cierto, las personas propias, identificadas con determinada población, pueden hacer uso de todos los componentes ya mencionados, entre ellos evaluar y controlar las intromisiones o instrucciones a su propiedad, no quiere decir que esto sea absoluto, que también pueden ser limitados, claro que pueden ser limitados. Y así lo refiere el mismo Tribunal Constitucional a párrafo seguido. Cabe precisar que tal derecho de propiedad, como cualquier otro derecho en el marco del Estado democrático social de derecho, se encuentra limitado por otros bienes constitucionales. ¿Por qué es interesante acentuar ello? Porque muchas veces se ha pensado que cuando se otorga o se da un enfoque de derechos de manera especial para una determinada población vulnerable o una determinada población, disculpen, se piensa que es un carácter absoluto, cuando esto no es así, o en todo caso, entenderlo de esta manera conlleva no solamente un craso error de lectura práctica, sino que se genera toda una plataforma jurídica, discursiva, jurisprudencial, sometida a una instrumentalización o posible instrumentalización. Y es ahí donde uno tiene que cautelar y reconocer los puntos duros o núcleos donde tiene que incidir cuando hablamos de una tutela especial referida a un determinado escenario. Remarcado esto, remarcado esto, podemos
resumir algunas ideas puntuales en este punto. Eh, en la sentencia, el Tribunal Constitucional en el 33-26-2017, vamos a aprovechar su fundamento 77, lo siguiente. El concepto integral de territorio de los pueblos indígenas abarca no solamente las áreas titulares a favor de una comunidad, primero, segundo, sino que también aquellas que fueran de estas integraran el ámbito tradicional de actividades culturales, religiosas y económicas. Esto último, el mismo Tribunal Constitucional aproxima, o mejor dicho, hace una lectura, eh, no de una lectura estricta desde el punto de vista del derecho oficial, sino desde una lectura conjugada, interdisciplinar, intercultural, y aproxima diciendo, mira, el derecho oficial reconoce que existe una personería jurídica para tal población. Bajo una estructura interamericana también existe el reconocimiento. Ambos, tanto constitucional como interamericano, dotan cuáles son los componentes relativos a la tradición y el tema de propiedad de estos escenarios. Pero eso sí, no quiere decir porque exista una lectura del derecho oficial, no se comprenda o no se conjugue, no se interrelacione con lo que tenga que ver con el derecho consuetudinario. Es más, lo que se realiza aquí es una lectura intercultural que coloca y reafirma de una manera correcta que para comprender la tutela especial relativo a este tipo de población es necesario interrelazar lo que tenga que ver derecho oficial y derecho consuetudinario. Lo que bajo un pensamiento crítico del derecho, bajo una corriente marcada de la teoría del derecho, se podrá entender también como el derecho no oficial, que en gran medida tiene algunas diferenciaciones muy puntuales, claro que sí, pero que atienden a la misma idea o al mismo escenario, ¿no? Eh, en el sentido de que el tratamiento del derecho no oficial es reconocer que ahí existen determinadas estructuras sociales, antropológicas, jurídicas, que dotan determinadas reglas y principios para la conducta del ser humano en sociedad. O sea, más o menos igual lo mismo que cuando quisiéramos entender el derecho consuetudinario de manera pues práctica. La idea es de que en esta interrelación que exista derecho oficial y derecho no oficial, por denominarlo de alguna u otra manera, pueda colocar en relevancia la naturaleza y exigencia que pide la población, en este caso los integrantes, la propiedad, sus decisiones y demás. Que no solamente sea bajo un enfoque de derecho social, porque eso, diré, de un derecho oficial, porque eso sería una limitación, o como diría Marcuse, una unidimensionalidad de la idea propiamente cuando se quiere referenciar a las conductas del ser humano en sociedades. Ahora bien, vamos con este asunto que justamente ha generado o genera al día de hoy cierta confusión, inclusive hasta ciertas acciones constitucionales que se promueven desde un escenario no solamente doctrinario, sino también práctico, ¿no? Y la cual conlleva una crítica, creo yo, no sostenida correctamente cuando las máximas instancias, en este caso las Cortes Constitucionales, declaran improcedentes los pedidos, porque básicamente se procura demostrar algún derecho del cual no es, ¿no? Y me refiero a lo siguiente, confundir lo que tenga que ver la consulta previa con la participación ciudadana. Si bien es cierto, son dos derechos que se conectan, que se pueden en cierto punto comulgar, integradores para una motivación sobre estos casos, pero que la demostración o su desarrollo doctrinario, jurisprudencial, inclusive demostrativo, pues sí son distintos o existen diferencias, ¿no? Mientras que el derecho a la consulta previa
va a garantizar que la opinión de los pueblos indígenas sea tomada en cuenta antes, no durante, no después, sino antes de adoptarse una decisión definitiva que les pueda afectar. El derecho a la participación política lo que hace posible es la libre intervención de las personas en el ámbito político, económico, social y cultural de la nación. ¿Esta diferenciación es una diferenciación doctrinaria? No, es una diferenciación que inclusive lo marca la misma pauta, el convenio 169. Es decir, la diferenciación no es de cláusula jurisprudencial, no es de cláusula de fuente de derecho nominal doctrinario, sino que es de fuente justamente de carácter normativo, en este caso naciente de una fuente de corte de derechos humanos. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre el derecho a la consulta previa y el derecho a la participación ciudadana que les asiste a dichos integrantes de dicha población? Sí. ¿Son distintos? Sí. Mientras que el primero es del Estado hacia los participantes, lo segundo es de los participantes hacia el Estado. Lo que vamos a poder entender esto último es la participación en la toma de las decisiones públicas. Esto no ha sido o no es extraño. Por ejemplo, al país al país de nuestros amigos anfitriones de Latin Juris, por ejemplo, Ecuador, esto no es para nada extraño. Tiene un andamiaje constitucional, lo tiene. Por eso empezaba este compartir de ideas de que platicar sobre este tema debe inaugurarse su discusión, planteamiento o demás desde una base normativa mínima. Y si es de rango constitucional, mejor. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces, o mejor dicho, se está asumiendo algún tipo de tendencia en platicar o debatir determinadas instituciones, principios, derechos, cuando la Constitución o al menos elementos normativos no hayan aproximado, reconocido o hayan otorgado una base para una interpretación de tal naturaleza, lo que conlleva muchas veces a una pues derrotabilidad de normas insospechadas ad infinitum, ¿no? Y lo que menos se quiere es de crear o recrear derechos, instituciones, bajo una argumentación del cual no tenga un tope en su fundamentación, ¿no? La creación implícita para determinados debates de principios, reglas, normas, situaciones jurídicas deben partir necesariamente bajo una posición mínimamente formal. Dicho esto, en el caso de Ecuador, tiene el basamento normativo, lo reconoce propiamente a este asunto de lo que estamos hablando, por ejemplo, el derecho a la participación de los pueblos indígenas, artículo 57, inciso 16, salvo que al día de hoy haya existido algún tipo de reforma constitucional parcial, se podría precisar, pero al menos hasta donde se tiene información de esta lectura, es de que de rango constitucional, en el caso ecuatoriano, se precisa inclusive que este asunto, la participación es respecto a las prioridades de los pueblos en los planes y programas del Estado, reconocido justamente en el artículo 57. Eh, Es así que de este artículo 57, del tenor de cómo está redactado, podemos nosotros extraer de manera metodológica o de manera un poco más sucinta o más a detalle, desde un enfoque académico, estos tres puntos, ¿no? Lo primero es la necesidad que la conformación de las entidades territoriales se lleve a cabo con participación de los representantes de las comunidades indígenas. Primer aspecto. Segundo aspecto, ojo acá, que estamos extrayendo del artículo 57. Dos, es el carácter colectivo y no enajenable de la propiedad de los resguardos. ¿Ok?
¿Qué más podemos extraer como regla? De que el deber consistente en que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se lleve a cabo sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades. Entonces tenemos tres reglas que aproximan y que podemos desglosar del artículo 57 de la Carta Magna, en este caso congeniada con el Estado colombiano, tres cosas, ¿no? La necesidad de la conformación de las entidades territoriales que se lleva a cabo con la participación. Dos, el carácter colectivo. Y tres, el deber consistente en la explotación de los recursos naturales, siempre teniendo presente de alguna u otra manera, si es que se causa algún tipo de desmedro o no. Dicho esto, estos capítulos que hemos mencionado en calidad de exigencia para el accionante, como también para la fundamentación del órgano resolutor, tenemos el test de la distintividad. Este test de la distintividad fue creada por primera vez en la Corte Suprema de Canadá, del cual resultó básicamente de lo que se podría entender o interpretar del artículo 35 de la Constitución de 1982 de Canadá. Eh, de manera muy resumida, este test de la distintividad se otorga, ¿no? Se otorga a fin de que sea una suerte de protección constitucional en dos etapas la aplicación de este test. Estas dos etapas refieren a lo siguiente. La primera etapa es que el demandante debe demostrar que la práctica en conflicto forma parte integral de la cultura indígena de la comunidad. Recuerdan que hace unos minutos habíamos hablado del núcleo duro, pues a esto se refiere, de que el demandante tiene que demostrar exactamente que lo que está que pide como que sea tutelado, corresponda a ese núcleo, que corresponde a esa parte integral de la cultura indígena de la cual procura tutelar o cautelar vía justicia constitucional o política estatal. La segunda etapa de la cual atiende este test de la distintividad tiene que ver con lo siguiente, que esa práctica de la cual refiere la primera etapa deba ser contrabalanceada con el sistema legal con el que entra en conflicto. Segunda cuestión que recae en el accionante. Es decir, no solamente basta con identificar en qué sentido del núcleo a tutelar, a cautelar, del cual yo voy a exigir, sino también en demostrar qué acciones, sea por acción o omisión o aquiescencia, se haya vulnerado determinada práctica. Estos tres términos, por cierto, de acción, omisión o aquiescencia, están regulados o tendientes a lo que manifiesta la misma Convención Americana de Derechos Humanos bajo una lectura sistemática que tiene que ver por el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, dos etapas de las cuales refiere para la aplicación de este test. Y ya para ir más o menos culminando esta intervención, es mostrarles, o en todo caso, evidenciarles cuáles son estos criterios o estos 10 criterios que la Corte ha planteado al día de hoy, del cual podemos hacer uso. Uno, los tribunales deben tener en cuenta la perspectiva de los propios pueblos aborígenes. Esto es lo que nos referíamos relativo al tema de un derecho oficial y no oficial de manera pues interrelazado, mancomunado, a fin de que esa perspectiva sea una visión integral al momento de resolver un tema del cual se procure tutelar en materia de población indígena nativa del cual estamos advirtiendo. Dos,
Los tribunales deben determinar con precisión la naturaleza de la reclamación que se formula para determinar si un reclamante aborigen ha demostrado la exigencia de un derecho aborigen. En este escenario, el segundo criterio refiere justamente en individualizar e identificar correctamente de qué derecho estamos hablando. Consulta previa, participación, propiedad, qué derecho. Lo que resulta ser un criterio que va a recaer de manera bifurcada en ambos aspectos, tanto para que el accionante lo plantee y lo demuestre así, como también por parte del juez en acreditarlo o evidenciarlo si es que se ha incumplido o no. Tres, tercer criterio. A fin de ser una práctica integral, la costumbre o la tradición deben tener una importancia fundamental para la sociedad aborigen en cuestión. Ojo aquí, que este tercer criterio atiende colocar en relevancia que la argumentación cualificada que se puede otorgar para la solución de estos casos debe tener de alguna u otra manera un criterio que corresponda mayormente a que esa identidad de la cual se ha precisado por parte del accionante tenga una relevancia de tradición o costumbre del cual importe el razonamiento cualificado al momento de la solución. Entonces, este tercer criterio radica más para el accionante o para el juez, para el juez, sin perjuicio de que el abogado o abogada podría fundamentar en el escrito postulatorio. Cuarto criterio, las prácticas, costumbres y tradiciones que constituyen derechos aborígenes son las que tienen continuidad con las prácticas, costumbres y tradiciones que existían antes del contacto. Este es un tema muy interesante, ¿no? Eh, Porque no es lo mismo demostrar que se haya vulnerado determinados derechos puristas o de origen, de naturaleza, vamos a decirlo así, entre comillas, no contaminada, que aquellas que se hayan ido adquiriendo propiamente con aquellas culturas o decisiones inclusive o participaciones mixtas, ya propiamente con algún escenario de valoraciones que corresponderían ya al derecho oficial. Entonces, esa distinción, por ejemplo, eh, de este cuarto criterio demandaría dejar sentada la posición o en evidencia por parte del accionante, pero también por parte del juez en motivar si esta relevancia resulta ser atendible conforme a su origen pristínico o en todo caso si tiene esa relevancia de identidad cultural con la población. Criterio quinto o cinco, los tribunales deben abordar, deben abordar las normas de la prueba a la luz de de las dificultades probatorias inherentes a la resolución de las reclamaciones, en este caso los solicitantes. El criterio 5 da la posibilidad, y esto de manera pues excepcional, de que en los procesos constitucionales o de derechos, esta exigencia de razonamiento probatorio se habilita porque es propio y natural de que cuando se discute estos asuntos, el requerimiento probatorio tiene que de alguna u otra manera tener un estamento, que ya lo podríamos ver en otra sesión, eh, determinados criterios adecuados, ¿no? Es decir, si hay algunas dificultades, flexibilidades, criterios de admisión o exclusión de determinadas pruebas que puedan conducir tanto al demandante como quizás de oficio también por parte del juez en que pueda valorar correctamente estos aspectos. Tenemos el tema del criterio 6, de la cual refiere lo siguiente, caramba, del cual refiere lo siguiente. Las reclamaciones de los derechos de los aborígenes deben dirimirse de manera pues específica y no general. Algo que este criterio 6 es propio inclusive de lo que tenga que ver con un aspecto naciente del tema procesal, ¿no? Constitucional. Es decir, cuando uno procura
plantear algún tipo de tutela constitucional no puede, o mejor dicho, no se debería precisar de manera pues general como quizás se realice en la esfera ordinaria, y esto es, con algunas puntualizaciones ahí, ¿no? Sino que aquí lo que se pide es la naturaleza de la individualización, especificidad y también su relevancia cultural. Entonces, el punto 6 justamente atiende a esto, ¿no? De que las reclamaciones que se puedan hacer una vez ya identificadas y todo lo demás, tienen que ser bajo una categoría específica para que esto no devenga de pronto en una situación de generalidad del cual el pronunciamiento deba pues atender exclusivamente a estas particularidades o hechos de lo reclamado. Punto 7. Para que una práctica, costumbre o tradición constituya un derecho aborigen, debe tener un significado independiente para la cultura. Claro, en este sentido, es de que este criterio 7 lo que busca es de que esa relevancia constitucional de tutela que le hace especial tiene que de alguna u otra manera quedar acreditado, al menos de manera argumentativa, fáctica, cuál es esa práctica integral o característico componente cultural que le hace ser un aspecto relevante para su tutela. Punto 8. La condición esencial de una prueba cultural distintiva exige que una práctica, costumbre o tradición sea distintiva. En este asunto es de que la petición que se pueda realizar respecto a una determinada costumbre, tradición o práctica, naturalmente por su diversidad de la cual existen en cada país o en todo caso en cada escenario nacional, se debe graficar bajo algunos escenarios distintivos que puedan posibilitar que el pronunciamiento se está abocando a determinado escenario y no de manera generalizada. Punto 9. La influencia en la cultura europea solo será relevante para la investigación si se demuestra que la práctica, la costumbre y la tradición solo son integrales debido a esta influencia. Si se dan cuenta bajo este criterio 9, lo que hace es no desdeñar la visión del derecho oficial, sino todo lo contrario, compenetrarse con el criterio que se pueda asumir desde el derecho consuetudinario, desde la lectura cultural de las normas, de la práctica cultural del derecho, pero no bajo una suerte de imposición normativa, ni mucho menos bajo una imposición cultural, sino que de alguna u otra manera puedan componerse en el razonamiento adecuado de la solución del caso. Finalmente, el criterio 10 para este test de distintividad tiene que ver con lo siguiente. Los tribunales deben tener en cuenta tanto la relación de los pueblos aborígenes con la tierra de distintas sociedades y culturas de los pueblos orígenes. Si bien es cierto, este punto 10 redunda en algunos otros criterios ya mencionados, pero sí coloca un punto de énfasis en lo que tenga que ver que este tratamiento o esta tutela especial de la reclamación y como también de la decisión judicial debe atender a su carácter especial respecto de quién se está, o mejor dicho, respecto de quiénes se está solucionando, esto es, atendiendo a los hechos individualizados o que al menos estos derechos, estas características distintivas puedan ser eh, analizadas o puedan ser decididas con un margen de diferenciación de lo que se pueda comprender en la sociedad bajo una estructura de derecho especial, o mejor dicho, de derecho oficial. Muy bien, hasta aquí hemos culminado entonces lo que hemos querido compartir con ustedes relativo a lo que tenga que ver con este criterio de andamiaje jurídico constitucional de derecho comparado, una lectura convencional y estos criterios que se optan o que se otorgan relativo al tema del test de distintividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor, por su excelente ponencia. Y también me permito recordar a nuestra estimada audiencia, tanto en redes sociales como en Zoom, a nuestros diplomantes, que pueden realizar preguntas ya sea levantando la mano
para encender el micrófono y realizar la pregunta por medio del micrófono y también así por medio de el chat, el respectivo chat, y así también en Facebook pueden comentar sus preguntas y opiniones. El doctor Daniel Brito ha levantado la mano para realizar la pregunta. Puede encender el micrófono, estimado doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, felicitar al ponente, ha sido una extraordinaria ponencia, muy clara, pero me surge esta interrogante que quiero fundamentarla de esta forma, ¿no? Soy de Ecuador, en la región costa ecuatoriana, la que está colindante con el mar. Los habitantes que tradicionalmente habitan estas tierras históricas tienen la denominación de comuneros, comunas, que están amparados también por el convenio 169 de la OIT y por la normativa interna de Ecuador. Existen casos que tienen un patrón común a nivel de muchas de estas comunidades. Enfrentan conflictos respecto a la titularidad de sus tierras ancestrales. Tal es así que entre los criterios de conflictividad existen los siguientes. El primer criterio es conflictos que nacen sobre la titularidad de territorios que se consideran tradicionales, pero no están cobijados dentro del título de demarcación que le otorgó el Estado. Otro criterio es conflictos de titularidad con relación a títulos de adjudicación que en virtud de las reformas agrarias que suscitaron en el Ecuador están en manos de particulares. Y existe un tercer criterio que he identificado que son conflictos de titularidad con relación a privados, a personas particulares que tienen títulos presuntamente fraudulentos. ¿Por qué digo presuntamente fraudulentos? Porque no cuenta o no contaba al momento de realizar la escritura de compraventa con la autorización que debía extender el cabildo de la comuna. Ante estos tres escenarios, a mi criterio, la legislación ecuatoriana no cuenta con un recurso idóneo, adecuado ni efectivo que permita tutelar la reivindicación del derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque como usted lo mencionó, estimado doctor, el derecho a la propiedad tiene una dimensión constitucional, porque es un recurso, es un derecho humano y fundamental. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, la acción de protección o la acción de amparo o tutela, como la conocen en otros países de la región, en virtud de jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana, no es un mecanismo adecuado para discutir conflictos sobre propiedad. En estos casos, la Corte Constitucional, con su jurisprudencia, ha indicado que es la vía ordinaria la adecuada para conocer conflictos sobre la titularidad de una propiedad. Sin embargo, la justicia ordinaria tampoco es adecuada. ¿Por qué? Porque existen circunstancias o existen criterios tan específicos en estos conflictos en los que la legalidad ha llegado a un límite y sobre esta legalidad debe sopesarse un criterio, una dimensión constitucional. Me refiero exclusivamente, específicamente al caso de los conflictos en donde el parámetro de discusión es el terreno no demarcado. Cuando el terreno no está demarcado, no significa que la demarcación o el título que otorga el Estado es un acto constitutivo de derechos, sino que es un acto declarativo sobre un derecho existente. En ese caso puntual, la vía de lo civil no va a ser una vía adecuada, porque se necesita un criterio constitucional para analizar el caso y determinar que hay un derecho preexistente y que la demarcación solo es algo declarativo de algo que ya existía, ¿no? Y por otra parte, hay también recursos administrativos, pero estos recursos tienen limitaciones. ¿Cuál es la limitación? Los recursos administrativos solo procederían en caso de adjudicaciones realizadas por el Estado a través de su Ministerio de Agricultura. Pero este recurso administrativo es un recurso que no es idóneo en el caso de conflictos sobre títulos de propiedad realizados de manera fraudulenta, ¿no? Entonces, esa es la situación del Ecuador.
Con todo este antecedente, quiero consultarle al ponente cómo es la experiencia en Perú. Ustedes cuentan con un recurso diseñado exclusivamente para analizar estos conflictos respecto a propiedad sobre territorios ancestrales. Excelente, doctor Daniel, y le agradezco mucho por colocarnos al corriente del caso ecuatoriano. Bueno, en principio algunas impresiones bastante, bueno, preocupantes, por decirlo así, porque discutir este asunto en sede ordinaria, a pesar que hay un rango constitucional en el caso de ustedes, hay una demarcación inclusive ya interamericana, rango normativo de la OIT y demás aspectos, no sé exactamente el sentido en puridad de lo que haya manifestado la Corte Constitucional Ecuatoriana para que indique que la demostración, evidenciación de vulneración o tutela especial deba llevarse a cabo por una instancia ordinaria, ¿no? Sobre todo entendiendo que estas instancias ordinarias tienen otra finalidad, que es muy distinta a la finalidad de los procesos constitucionales, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de esta situación, en el caso peruano nosotros sí tenemos habilitado el tema del amparo. Es más, no solamente desde un punto de vista individual, sino también inclusive colectivo, ¿no? Quizás por el plexo, digo yo, quizás pueda ser entendible, haciendo un poquito mención al caso ecuatoriano que nos ha colocado en autos el doctor Daniel, quizás digo, sea por la configuración de los derechos, pero ni aún así, en el caso peruano, nosotros tenemos una configuración de derechos fundamentales abierta, o sea, de sistema apertus, en la cual pues no solamente nos ceñimos al artículo 2, sino también al artículo 3, la cual indica que otros derechos que se reconozcan tanto a nivel jurisprudencial por la máxima instancia del Tribunal Constitucional u otros que se desprendan de los tratados de derechos humanos o lo que pueda ser interpretado por las altas cortes en materia de derechos humanos. Cuestión que habilita al día de hoy discutir en sede constitucional la tutela de estos aspectos. Tal es así que esta sentencia, que por cierto quedó bajo compromiso compartirles a través de los organizadores, eh, esta sentencia última justamente lo ha expedido el Tribunal Constitucional peruano, porque ha devenido justamente desde instancias inferiores de juzgados constitucionales relativo al suministro eléctrico que pasa justamente por una de las propiedad de estas comunidades y se había discutido exactamente esto en sede constitucional. Entonces, atendiendo a su pregunta de manera muy puntual, si hay un mecanismo constitucional procesal que se atiende en el caso peruano, sí, el amparo. Está esto ya, no es una posición doctrinaria, es una posición jurisprudencial que el mismo Tribunal Constitucional ha resuelto en más de una ocasión sobre estos asuntos. Muchas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias a usted, estimado doctor. Eh, También asimismo desde Facebook nos comenta Vini López lo siguiente. Buenas noches. ¿Cuáles son las características de la propiedad colectiva y si estas tierras pueden ser expropiadas por utilidad pública? ¿Y se puede apropiar también por prescripción adquisitiva? Es la pregunta de Vini López desde nuestra plataforma Facebook. Excelente pregunta y con ello respondemos a razón de nuestras presentaciones. Dos cosas son imprescriptibles, salvo que coloca la misma excepción, la misma norma de que han sido pues dejadas en abandono, ¿no? Entonces, esta última cláusula habilita que de pronto por políticas estatales, siempre y cuando estén en abandono, se puedan pues utilizar los mecanismos de gestión pública. Mientras tanto, estas no pueden ser reconocidas o en todo caso dadas o reconocidas a través de un tema de prescriptibilidad utilizando los mecanismos en sede ordinaria. Ahí está la regla y también la excepción, estimado doctor. Excelente, doctor. Muchas gracias. También hay otra pregunta justamente que se refiere a la siguiente. Estimado doctor,
En el Ecuador, justamente el presidente de la República ha hecho referencia a que se va a realizar un proceso constituyente, una asamblea constituyente, es decir, crear una nueva constitución. En tal sentido, se han escuchado rumores de alguna u otra parte de que mediante ese proceso se considera aumentar requisitos para la consulta previa referente a la explotación en territorios de pueblos indígenas. Estimado doctor, eso podría ser un riesgo hacia los tratados internacionales relacionados al tema como el de la OIT y podría contraer o conllevar a responsabilidad internacional al país. Bueno, sí, sin adelantar algún tipo de pronta decisión de lo que compete ya a la misma Corte Interamericana o en la opinión de la Comisión Interamericana, hay que reconocer que las reglas que fijan a nivel de los tratados de derechos humanos, las decisiones que coloca la Corte Interamericana de Derechos Humanos también son pisos mínimos, ¿no? Por eso siempre se ha indicado que esos pisos mínimos se pueden, cada Corte Constitucional ser mucho más tuitiva que la misma Corte o la misma Comisión, sí. Pero también queda el otro aspecto en entender de que esos pisos mínimos sirven para que los estados puedan desarrollar sus procedimientos y adecuarlo en el mejor sentido posible de estos mecanismos. Si en este caso el Estado de Ecuador entiende que va así o que es así, es propiamente de su atención o margen, como se llama, margen de apreciación relativo a su ejercicio, salvo que ese ejercicio de margen de apreciación sea totalmente, pues, o abiertamente contrario a lo que haya indicado, precisado la Corte o los tratados. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, estimado doctor. En Facebook nos comentan saludos cordiales, estimados. Romina Moncayo Vázquez, así también Ricardo Segarra Coca nos comenta muy buenas noches desde San Julián. Johnny Paguán Herrera nos comenta muy buenas noches, saludos desde la ciudad de Londres. Gracias, Latin Juris, por los magistrales ponentes, por tales magistrales ponencias, mil gracias. Em, También en la plataforma Zoom veo que hay un posible error con referente al chat, no me está saliendo, así que no estoy seguro si hay preguntas en el chat de Zoom. Creo que hay un defecto ahí técnico. También nos comenta No Vini hay. López, excelente ponencia, saludos desde Argentina. Disculpen, ¿alguien se hizo referencia referente al tema del chat de Zoom? No hay Creo que es... ninguna consulta, estimado No doctor. hay, no hay nada. Ah, ya, perfecto, 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 muy bien. Em, por lo visto, estimado doctor, no hay más preguntas, más que mil agradecimientos a usted por parte de nuestros diplomantes y también desde quienes nos siguen de redes sociales, estimado doctor. Eh, Muchas gracias por su excelentísima ponencia y así también eso se ha reflejado en las preguntas que se han realizado referente a este tema tan interesante y crucial en nuestra Latinoamérica tan diversa. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Espero que estos minutos que nos hayamos conseguido haya sido de manera recíproca, en utilidad y, como no, valioso en lo que pueda ser la tutela de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Me despido deseando lo mejor de la vida a cada uno de ustedes. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.